Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal un día más. Mi nombre es Sonia, por si no me conocéis, y os invito a que os suscribáis a mi canal para no perderos nada. Entonces hoy, con un poquito de retraso, voy a enseñaros lo que es el proyecto del Día del Padre. Os sirve de proyecto del Día del Padre o para poner cualquier foto, ¿vale? Es como un marco doble con las bisagras, esto para quitar y poner la foto, y por dentro es así, ¿veis? Se puede abrir del todo, se puede poner así. Y bueno, yo he sacado de momento estas fotos porque ya se dan a las niñas al papá, pero las sacaré un poquito más grandes, es que no me daba ya tiempo, así que las pondré más grandes. Y me parece que es un regalo muy bonito y aparte que decora. Así que nada, si os apetece ver el vídeo, quedaros, que empezamos en nada. Así que nada, un besazo a todos, hasta luego. En el vídeo de hoy vamos a hacer como dos marcos de fotos que se abran así, pues como un libro. Yo ya tengo hecho uno, lo podéis hacer solo, o sea, así individual, o como lo voy a hacer yo, que va a ser que se abra. Le voy a poner luego aquí lo que son unas bisagras, no sé si estas u otras. Y nada, pues vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Acordaros que tenéis que cortar dos piezas siempre por cada... Bueno, yo os voy a decir el total de las piezas, que sepáis que es por dos, porque tenéis que hacer dos iguales, ¿vale? Este y otro. Entonces, este la parto y vamos a necesitar... a ver... 3 piezas de cartón. Vamos a ir por partes, ¿vale? 3 piezas de cartón que midan 18,5 por 18,5. Vale, en 2 de ellas vamos a marcar, a ver que coja, en 2 de ellas le vamos a marcar 1,6 centímetros. Todo alrededor. Y cortamos al ras.
Vale, pues tendríamos lo que son dos marquitos grandes y uno más estrecho, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar las piezas entre sí. Vale, y tendríamos esto así, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, yo he cogido la colección esta de papeles de Recollection de... Bueno, es que no sé pronunciarlo, pues es esta, que os la enseñé en un haul de compras y es toda de madera, de azulejos y cosas así. Entonces yo voy a coger estos dos papeles, voy a utilizar... Vale, para el cuadro grande va a ser este, que lo vamos a pegar así, pero con la parte esta más estrecha hacia mí, hacia arriba, ¿vale? Lo que vamos a pegar es esto, que es todo igual, así, dejando alrededor pues como... pues no mucho, para que no nos pase por aquí, sino que se quede así, ¿vale? Que nos quede aquí, al ras. Entonces, pues más o menos a ojo lo vamos poniendo. Yo le voy a echar pegamento y ahora después lo corto. Encuadernamos como siempre. Yo le estoy dando, le doy así para que coja la forma y ya de paso pruebo que no me salga, ¿vale? Mirad, ¿veis? No me voy, así que fenomenal. Si veis que os salís, pues tenéis que recortar un poquito más. ¿Veis? En este caso pues me he salido un pelín, pues le voy a quitar un filillo de nada. Se lo voy a quitar sino con las tijeras, que total tampoco se va a ver esto. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es, yo prefiero quedarme que me sobre a que me falte, ¿vale? Entonces vamos a cortar así. Yo, en vez de dejar 2 milímetros como dejamos siempre, hay que dejar un poquito más, porque claro, esto tiene una altura. Entonces vamos a cortar dejando como medio centímetro, así, y giramos, pues así en las esquinas. Vale, pues nada, es ir pegándolo. Si os parece más cómodo lo podéis echar aquí mejor, y así os aseguráis que nos quede el resto del cartón, si os quedáis cortas, con pegamento.
Yo me ayudo con la plegadera y ahora ya estiro fuerte hacia mí. Y con un pañuelo limpio lo presiono para no manchar el papel. Así. Y así hacemos los 4 lados. Vale, aquí, si no metemos la esquina, mirad qué feo queda, os quedaría ese pico. Entonces lo que tenéis que hacer es, o bien con la uña o bien con la plegadera, metemos las esquinas, bueno, en este caso de momento esta para adentro. Así, y estiro hacia mí. ¿Veis? Y así nos queda una esquina bonita. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la regla con el cúter en diagonal de esquina a esquina, cortamos. Y en este lado también. Ahí. Y ahora yo lo que hago es marco con la plegadera bien y mido así. Entonces marco aquí con el cúter donde quiero que cortar y justo marco donde me va a acabar este tope que tengo aquí. Pues ahí es donde quiero, no quiero que me monte el papel por aquí, sino lo quiero poner al ras. Entonces ya con eso así, a ojo con el cúter más o menos recto, pues cortamos de lado a lado. Ahí. Y con los demás hacemos lo mismo. Vale. Subo hacia arriba y pego. Ahí. Ahí. Pues así hacemos todos los lados. Pego por aquí.
¿Veis? Y os tiene que quedar un marquito así, ¿vale? Así que esto lo voy a apartar. Voy a coger una pieza de cartón que mida 16,3 por 16,3 y vamos a marcar a 3,2 alrededor. Vale, y ahora sí voy a coger este papel y lo vamos a forrar. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos forrar lo máximo posible de esto, así que vamos a dejar alrededor como 3 centímetros más o menos. Así que pegamos y ahora lo encuadernamos como siempre. Vale, pues cortamos como siempre, ¿vale? Cortamos así, dejando 2 milímetros entre cartón, o sea, al cartón 2 milímetros. Vale, yo lo que hago es que lo marco así antes de pegarlo para que coja ya la forma. Le echamos pegamento. Vale, metemos la esquina para adentro. Vale, hacemos lo mismo que antes. Cogemos la regla, en diagonal hacemos un corte. Si veis que no habéis llegado a la esquina, pues le llegáis así. Que no se llega a desgarrar, sino cortarlo bien con las tijeras, porque si se desgarra queda muy feo. Ahí. Y hacemos lo mismo que antes. Echamos pegamento.
Y aquí tenemos, vale, ya la parte esta, que esta va a ir aquí. Vale, lo iba a tapar, pero bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Porque tampoco no se ve de todas maneras, ¿vale? Esto va a ir enganchado aquí y no se va a ver. Vale, tenéis que probar siempre la pieza esta antes de forrarla, que os entre aquí. Porque a veces, aunque sí son las mismas medidas, pero ya sabéis que la cizalla o te pone de más o te pone de menos. Entonces yo no lo he medido, o sea, no lo he probado antes y claro, ¿qué pasa? Que no me entra. Pero como justo sí que necesitamos forrarlo así porque si no esto se vería. Entonces no pasa nada, yo le he cortado unos milímetros aquí y le voy a cortar otros milímetros en el otro sentido. No pasa nada, o sea, es usanable, no se va a ver, o sea que no pasa absolutamente nada. Vale. Ahí y ahí. ¿Veis? Y no se va a ver nada, porque esto va a ir aquí metido, así, y pegado. Entonces los laterales no se van a ver, y lo que nos interesa es esto y por supuesto esto, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo. Le echo pegamento al marco. Vale. Y ahora cogemos y lo pegamos así. Ahí. Apretamos bien, tiene que estar muy bien pegado, ¿vale? No vaya a ser que luego se desmonte el marco. No creo, pero bueno. Vale. ¿Veis qué bonito nos va quedando? Vale, esto lo vamos a apartar y ahora vamos a necesitar una pieza que mida 13 con 13, vamos, 13 por 13. Y a este le tenemos que marcar, a ver, porque ahora ya se me ha pasado, 1 centímetro creo, sí. 1 centímetro alrededor, así que nada, pues lo marcamos alrededor y cortamos al ras. Vale, yo voy a utilizar esta pintura
que es de Arte Decor, el color cinnamon canela, ¿vale? Y voy a pintar lo que es todo el marco alrededor. Este es cartón de, pues será de 2 milímetros, que no os lo he dicho, ¿vale? Tanto este como el de dentro, como este, son de 2 milímetros. Ahora necesitamos un cartón de 11 por 11, pero que sea de 1,5 centímetros, un poquito más. Vale, y este es el que va a ir aquí. Podéis usar, vamos, le podéis usar del mismo, ¿vale? Con que os quede al ras, pero nunca más alto, ¿vale? Siempre al ras, porque aquí le vamos a poner unas manecillas que van a cerrar. Entonces, el mismo trozo que recortáis de aquí os sirve para adentro, ¿vale? Yo le he hecho de 1,5 centímetros por si acaso, pero bueno, que os sirve el mismo trozo. Vale, ahora voy a medir el centro. Si son 13, pues ¿dónde tengo el lápiz? A 6,5, pues se lo pongo en los 4 lados. Ahí. Más o menos, tampoco hace falta que sea exacto. Vale, y con la Crop-A-Dile, con el agujero chiquitito, en el centro más o menos, y en la marca que hemos hecho le hacemos el agujero. ¿Veis? Vale, yo tengo aquí, a ver dónde la tengo, esta caja. Entonces voy a coger 4 brad. Yo estoy utilizando estos y voy a utilizar los 4 palitos de estas agujas, ¿vale? Voy a coger otras 4. En este caso las estoy poniendo en color blanco. Ahí. Y lo que vamos a hacer por la cara más bonita, que yo creo que es este lado, ponemos la manilla y un brad, y con las patas hacia los lados los abrimos. Las abrimos bien y que quede bien apretado para que luego nos sirva para sujetar. Y yo lo que hago es que le pongo un trocito de celo. Corto así un cachito y se lo pongo ahí. Pues esto lo hago con todas las patas. Vale.
Pues ahora esto tiene que ir pegado así. Podéis pintar también el bordecito este, ¿veis? Antes de pegar el papel lo podéis pintar para que se vea mejor. Yo, como va por detrás, bueno, pues si me hubiera dado cuenta sí que lo hubiera pintado, pero ya me da igual. Vale, vosotras que lo vais a ver antes, le dais una pasada con la misma pintura y luego ponéis el papel encima. Bueno, es una, vamos, por verlo tú mejor, porque luego aquí en realidad esto va a ir aquí y no se va a ver, pero bueno, a gustos. Pues esto lo pegamos ahí, le echamos muy bien de pegamento. Vale, lo voy a dejar ahí y ahora lo que voy a hacer va a ser pintar la pieza esta, la que os he dicho de 11 por 11, que va a ir aquí. Una pieza de acetato que mida igual 11 por 11, ¿vale? Y la dejáis ya cortada. Ahora lo que voy a hacer va a ser en teoría unir esto. Quiero que vaya así. Así que voy a coger las bisagras. A ver si me sirven estas. Vale, lo vamos a hacer de otra manera. Hay que ponerlo así, porque esto tiene que ir... Uy, no sé si nos va a dar. Nada, pues no tan junta, lo tenemos que poner un poquito más separado. Así. Así que nada, vamos a marcar en un lado. Más o menos ahí. Y en otro dejando más o menos lo mismo. Yo lo estoy haciendo a ojo. Ahí. Vale. Pues nada, ahora en teoría habría que poner los tornillos estos, que esto va a ser la caña de España, tan chiquitillos. Bueno, esto ya requiere paciencia, yo voy a pinchar un poquito así fuerte y cuando ya se clava en el cartón,
y lo mido más o menos en el centro. Tenemos que mirar que esté bien alineado. A ver, que no se os mueva, ¿vale? Quizá este es el paso más difícil. Vale. Y nos quedaría así. ¿Veis qué bonito? Vale, pues aquí nos quedaría poner la pieza que habíamos dejado antes secando, que es esta, y el acetato. Metemos primero el acetato para cuando pongamos la foto. Y la pieza. Y cerramos como en un álbum como en un marco de foto. ¿Veis? Vale, he hecho esto, que lo voy a pegar aquí, ¿vale? Y entonces este también le voy a hacer un agujero más o menos en el centro. Y voy a coger esta lana doble. Lo meto por aquí. Esto, si me los preguntáis, los compré en Teddy, pero hace un montón. Bueno, vosotros les ponéis el adorno que queráis, ¿vale? Yo lo voy a hacer así, pero vamos, que vosotros lo que tengáis. Ya voy a hacer un lacito. Ahí. Vale, y se lo voy a pegar. Le voy a pegar uno ahí y otro en este lado. Ahí. A lo mejor le tengo que echar silicona caliente, lo más seguro. Pues voy a dejar que se seque y ahora vuelvo. Vale, pues entonces lo tendríamos así. No le voy a poner ningún letrero ni nada porque me gusta, como va a ser para el Día del Padre y seguramente lo ponga en la habitación, pues no me gusta con tanto adorno. Entonces pues aquí le pondré una foto de mis peques con el papá. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que esto para cambiar... A ver, ahí. Para cambiar la foto solo tenéis que quitarlo y ya está. Que si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros al canal. 1.000.000 de besos. Hasta luego.